Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Otra vez con el mensaje de Jesucristo para nuestra Iglesia Bíblica Bautista Betel. Los saludo muy cariñosamente y los animo, hermanos, a que sigamos unidos a través de este medio y que Dios sea bendiciendo cada vida, cada hogar, cada familia, cada hombre, mujer, joven y niño, y que este mensaje sea de gran bendición, de un mensaje de avivamiento para que nosotros podamos llevarlo a todas aquellas personas que no conocen de Cristo y que sea la oportunidad que Dios quiere darles para que se vuelvan a sus caminos. Yo quiero en esta mañana decirles, hermanos, que estoy muy contento y gozoso de saber que la iglesia sigue unida, sigue trabajando, seguimos en la mañana congregándonos al hacer el devocional, y las personas que no lo han podido hacer, ojalá les animo para que pudieran hacerlo y poder tener una oración continua de iglesia para que Dios responda a tantas necesidades que hay y la situación que estamos viviendo. Hoy voy a hablarles sobre un tema muy importante que ya es muy conocido tal vez por muchos de ustedes, pero que tenemos que recordar porque sé que hay personas que de pronto me están escuchando, y los que ya han escuchado y saben esta verdad, es bueno para que tomen anotación y puedan transmitirle a otras personas el mensaje de la salvación. Entonces yo quiero invitarlos a que vayan al libro de Hechos 4:12, Hechos 4:12, hermanos, los animo para que vayan allí a este libro y vamos a dar comienzo a nuestro mensaje en este día. Dice en Hechos 4:12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, pongo mi vida a tu servicio, Señor, y te ruego que seas tú respaldándome en este mensaje, Señor, pero que este mensaje llegue a cada vida, a cada corazón, como tú lo quieres transmitir, Señor. Que no sea mi carne, no sea Carlos Hernández el que está interfiriendo en esto, Señor, sino que sea dándote a ti la honra y la gloria, Dios, y que seas tú ganando esa gloria, Señor, que mereces, porque tú eres el dador de vida. Y bendito Dios, yo quiero en esta mañana, Señor, decirte gracias porque tú nos permites a través de este medio llevar tu palabra, Señor. Y la honra y la gloria sea para ti, Padre del cielo, que no sea este mensaje para vanagloria de ningún hombre, ni mucho menos mía, Señor. Yo te pido, Dios, que tú dispongas nuestras mentes y corazones y que podamos verdaderamente cada día, Señor, afirmarnos a estas verdades que son muy necesarias tenerlas en cuenta. Gracias, Señor, y dejo este tiempo en tu presencia, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. El título del mensaje para esta mañana es Solo Cristo salva. En ningún otro hay salvación, como veíamos aquí, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, por eso el título del mensaje es Solo Cristo salva. A ver, hermanos, algo muy importante que tenemos que entender es que la muerte de nuestro Señor Jesucristo era necesaria, hermanos. Sin esa muerte, sin ese sacrificio, no hubiese habido perdón de pecados. Y todos estaríamos bajo condenación y estaríamos esclavos del pecado. Ahora, si Cristo no hubiese muerto, Dios no habría podido llevar a cabo su plan de salvación. La única forma de salvar el mundo es a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Sin eso no hay salvación, hermanos, y yo lo que quiero a través de este mensaje es, hermano, que no olvides que en Cristo solamente hay salvación. No hay otro medio, no hay otra forma, no hay otro sistema, no hay obras, no hay algún medio para que podamos llegar a la presencia de Dios o para que podamos ser salvos o pasar la eternidad con Dios o en el cielo. Lo único que puede hacer este trabajo es
la muerte que hizo el Señor Jesucristo, que tuvo allí en la cruz del Calvario por ti y por mí, y que esa sangre que Él derramó es la que puede limpiarnos. Amén, hermanos. La única forma para salvar la humanidad era morir clavado en una cruz para que se cumpliesen las Escrituras. Esto se dijo desde un principio, inclusive allí desde Génesis 3:15 ya se habló de que tenía que venir un Mesías, y ese Mesías era el que podía salvar la humanidad. O sea que desde ese tiempo Adán, el que entregó prácticamente por desobediencia toda la gracia que Dios le había dado, la tomó Satanás, y ha venido Satanás tomando ventaja y tomando en serio ese trabajo de arrebatar la creación de Dios. Pero, hermanos, yo lo único que quiero decirles es que la única forma de que una persona sea redimida es por medio de sangre. Si ustedes quieren, vamos al libro de Hebreos 9, Hebreos 9:22, y vamos a mirar allí claramente en Hebreos 9:22, que nos da esta razón. Y dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Oiga, escúcheme bien. Esa palabra derramamiento de sangre significa con muerte. Jesucristo tuvo que morir, y Él murió para perdonar nuestros pecados. Y cuando habla de remisión, está hablando de perdón. Está hablando de perdón. O sea, Él tuvo que morir para perdonarnos. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Amén, hermanos. Entonces, la razón válida acá es que la muerte de Cristo fue necesaria para dar cumplimiento al antiguo pacto y poder establecer el nuevo pacto. O sea, Jesucristo es el nuevo pacto. Amén, hermanos. Yo quiero esta mañana hablarles cuatro puntos en el cual quiero que usted ponga mucha atención, y si está tomando anotación, mucho mejor, porque esto va a ser muy importante, no solamente para recordarle lo que Cristo hizo por ti y por mí, sino para poderlo utilizar con otras personas que aún no han llegado a los pies de Cristo, que aún estamos orando porque lleguen a los pies de Cristo. Pero nosotros, si tenemos la oportunidad, utilicemos estos versículos para darle ese plan de salvación, y esta persona puede acercarse a Cristo. Amén, hermanos. El primer punto es que Cristo vino para salvar la humanidad. Eso hay que entenderlo. Cristo vino a salvar la humanidad. Esa fue su misión. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a ir a Mateo capítulo 1, verso 21. Mateo 1, verso 21. Y vamos a ver allí algo muy importante que le dijo el arcángel a María. Dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, ¿qué? Jesús. Su nombre es Jesús, vea. Este nombre viene del cielo. Un ángel dijo cómo sería el nombre de ese niño. Dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, esta palabra Jesús significa salvación o salvador. El único que puede salvar la humanidad y salvarnos y perdonarnos del pecado es Jesucristo. No hay otro, lo acabamos de ver allí en Hechos 4:12. A eso vino Jesucristo, a dar su vida en rescate por ti y por mí. Entonces, Jesús significa Jehová es salvación o salvador. Eso es lo que significa, y lo está diciendo el versículo, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Debe decirle, todo el mundo es pecador, todos somos pecadores. Ahora, ¿el pecado qué hace? ¿Impide o nos impide entrar al reino de Dios? Tú y yo, como pecadores que somos, no tenemos acceso al cielo, no podíamos entrar al reino de Dios. Por eso era necesario el sacrificio del Señor Jesucristo. El hombre que no conoce a Cristo está completamente separado de Dios. Separado de Dios.
Muchas personas podrán clamar y decir Dios y yo creo en Dios y todas estas situaciones, pero déjeme decirle, para que Dios escuche tu oración, tú necesitas conocer a Cristo. Amén, hermano. Necesita, es urgente. Si tú no conoces a Cristo, déjeme decirles, nunca va a conocer a Dios. Y esta es la razón. Romanos 3, 23 y 24 nos da la razón. ¿Por qué Cristo tuvo que dejar su reino, su gloria, para venir a salvar la humanidad? Tuvo que hacerlo. Porque en el mundo reinaba el pecado. Ahora, allí en 3:23 dice, por cuanto todos, escúchenme bien, por cuanto todos, ¿qué? Pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Póngale mucha atención a la palabra. Todos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces todos somos pecadores. Y por ser o el hecho de ser pecadores, eso nos separa de la gloria de Dios, nos separa de la presencia de Dios. No tenemos comunión con Dios. A eso vino Jesucristo, a reconciliarnos, a reconciliarnos. Tú y yo estábamos separados. Y aún personas que no conocen a Cristo están separadas de Dios. Aunque invoquen a Dios y crean en Dios, pero si no tienen a Cristo en su corazón, déjenme decirles, están destituidos de la gloria de Dios. A eso vino Jesucristo, a justificarnos. Justificarnos, a declararnos justos, porque ninguno es justo, ninguno es, no hay ninguno que no sea pecador. Todos somos pecadores, como dice Romanos 3, 10 en adelante. ¿Sí? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Bueno, y así sucesivamente. Es necesario conocer al Salvador, y el único Salvador es Jesús, porque lo acabamos de ver y el mismo ángel dijo, su nombre será Jesús, y el que salvará a su pueblo. Él salvará a su pueblo. Entonces somos justificados por la muerte de Cristo. ¿Mediante qué? La redención. Esa redención es mediante la compra. Nos compró con su sangre preciosa. Amén, hermanos. Cristo, déjeme decirle, no va a condenar a nadie. Según Romanos 5:8, nos damos cuenta que Dios es amor. Y yo pienso que todo el mundo sabe que Dios es amor. Pero ante la situación que estamos viviendo, muchos ya piensan que no es amor, que Dios es malo. Pero Dios es amor. No es un amor, es amor en su totalidad. Y Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Miren, hermanos, Dios no condena a nadie. Dios no condena a nadie. Dios no te va a condenar a ti. Si no tienes a Cristo en tu corazón, Dios no te va a condenar. Tú te vas a condenar por sí mismo porque tienes libre albedrío, voluntad propia. Tú tienes que tomar la decisión, decidir si ir a la presencia de Dios o pasar la eternidad separada de Dios. Eso es lo que dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. O sea, Dios no está condenando a nadie porque Dios es amor. Entonces, yo le animo, hermano, a que en este primer punto, ¿sí? ¿Cuál fue la obra de Cristo? Que Cristo vino a salvar la humanidad. A eso fue que vino. El segundo punto que les invito a ver es que Cristo vino a libertarnos. ¿Por qué a libertarnos? Vamos a ir a Hebreos 2, 14 y 15. Hebreos 2, 14 y 15. Vino a libertarnos porque nosotros somos esclavos del pecado y estamos bajo el dominio de Satanás. O estábamos. Porque si tú eres un creyente, un cristiano, estaba, ya no está. Pero aún mucha humanidad, mucho pueblo está en esclavitud. Entonces, ¿Cristo vino a qué? A libertarnos. Tú y yo le damos gracias a Dios por la libertad. Pero la persona que no conoce a Cristo, déjeme decirle, la única forma de ser libre es a través de Jesucristo. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice la palabra de Dios. Pero les decía que allí en Hebreos 2, 14, 15, encontramos allí
esa liberación, como estaba el hombre. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, ¿quién? Jesucristo también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, ¿quién? El diablo. El diablo. Y librar. ¿Por qué librar? Porque estábamos bajo el dominio de el diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida, ¿qué? Sujetos a servidumbres. Éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos de Satanás. Por eso tuvo que venir Cristo a salvarnos y también tuvo que liberarnos. Liberarnos. Con la muerte de Cristo, déjenme decirle, hermanos, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el hombre es libre. Tú, hermano, hermana, eres libre. Yo soy libre. Pero hay muchos que aún no son libres. Entonces, era necesaria la muerte de Cristo. ¿Qué tienes que hacer? Poner su confianza en Jesucristo. Amén, hermanos. Y invitarlos a Romanos 8:15. En Romanos 8:15 nos damos cuenta allí que Cristo nos arrebató de las manos de Satanás. O sea, Satanás no tenía. Y la Biblia dice que éramos hijos de Satanás. Tú necesitas salir de la familia del diablo y entrar en la familia de Dios. ¿Y cómo lo va a hacer? Por medio del nuevo nacimiento, recibiendo a nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Nosotros no recibimos el espíritu de esclavitud para estar en temor, otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, adoptados como hijos de Dios, adoptados, por el cual ¿qué? Clamamos a Padre. Entonces, ya, déjeme decirle, hermano, tú no debes tener temor, porque ya no eres esclavo. Los únicos que tienen temor de la muerte y de no saber a dónde va a ir cuando muera, déjeme decirle, son los que están con miedo, tienen temor, porque siguen esclavos. Pero tú y yo, hermano, que me escucha, persona que ha recibido a Cristo en su corazón, déjeme decirle, ya ha sido adoptado con el espíritu de adopción. Y por eso nosotros podemos clamar Abba Padre. Ya podemos declarar que somos hijos de Dios a través del nuevo nacimiento, a través de haber aceptado a Cristo como único y suficiente Salvador. Ahora, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, se truncaron todas las intenciones del diablo. Las intenciones del diablo es destruir, porque a eso vino, a matar, robar y destruir. Y él ya tenía prácticamente todo el control de la humanidad. Pero cuando Jesús vio que él estaba, como se dice, agarrándolos allí, que ya los que tenía asegurados, él tuvo que venir a salvarte, a darte libertad y a truncar todas las intenciones del maligno. Eso lo dice en 1 de Juan 3:8. Si quiere ir allí, vamos a Juan, 1 de Juan 3:8. 1 de Juan 3:8, hermanos. Y allí dice claramente este apóstol Juan, dice, el que practica el pecado, oiga, escúcheme bien, hermano, el que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo. Una persona que tiene a Cristo en su corazón no practica el pecado. Los que están practicando el pecado son hijos del diablo. Por eso dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ¿qué? Peca desde el principio. Pero aquí hay una razón, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Mire, el golpe certero en la cabeza, como dice Génesis 3:15, fue duro para Satanás, porque Jesucristo vino a truncarle todo, a deshacer toda la obra de Satanás. Amén, hermanos. Entonces, primero, ¿a qué vino? A salvar la humanidad. Segundo, ¿a qué vino? A libertarnos, a darnos libertad. Y tercero,
qué vino? A redimirnos del pecado, a comprarnos con su sangre preciosa, a reconciliarnos con Dios porque estábamos separados. Quiero invitarlos, hermanos, a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, el verso 6. Amén, hermanos. 6 y 7 vamos a leer. Cristo vino a redimirnos del pecado, a comprarte, porque tú eras esclavo. Entonces a eso vino, a redimirnos del pecado. Dice allí Efesios 1:6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo, ¿qué? Aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén, hermano. Vino, nos hizo aceptos en el amado. Esa palabra aceptos quiere decir para que nosotros alabemos a Dios. Una persona que está muerta en sus delitos y pecados, ¿cómo puede alabar a Dios? Pero en el momento que Cristo vino a redimirnos, a comprarnos, a hacernos aceptos en el amado, ahora podemos nosotros alabar a Dios. Amén, hermanos. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón no puede alabar a Dios. Por eso a veces muchas personas tienen que hacer oraciones y comprar libros de oraciones y leer esas oraciones porque no está capacitado para hablar directamente con Dios. Porque tu pecado y el pecado de la humanidad nos separa de Dios. Y si esa persona está separada de Dios, no puede acercarse a Dios. Amén. Entonces la única manera de poder llegar a Dios es por medio de Cristo, hermano. Yo quiero que lo olvide, y si está tomando anotación, anote aquí Juan 14:6, un versículo muy conocido, muy diciente. La única forma de acercarnos a Cristo es yendo por el camino. Por eso dice, Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. ¿Quieres acercarte a Dios? Tienes que ir por el conducto regular. ¿Cuál es el conducto regular? Jesucristo. Nadie puede ir a la presencia de Dios si no va a través de Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso su muerte dice que nos hace, ¿qué? Aceptos en el amado. ¿Para qué aceptos en el amado? Para poder alabar, glorificar, exaltar el nombre de Cristo. Una persona que es nacida de nuevo, una persona que tiene a Cristo en su corazón, puede alabar a Dios, exaltarlo, cantarle, llegar a su presencia. Pero si tú no has nacido de nuevo, si tú no te has apropiado de recibir a Cristo, que es el que te puede salvar, que es el que te puede libertar y el que te puede redimir del pecado, déjeme decirle, hermano o persona que me escucha, es el momento, hoy es la oportunidad de aceptar a Cristo. Él te hará libre, Él te salvará y Él te redimirá. Amén, hermanos. Entonces, ya vimos que Él es el camino. Su muerte nos da vía a Dios. No hay otra vía, no hay otro acceso, no hay otra entrada. Es a través de Jesucristo que es el camino. Amén, hermanos. Y como cuarto punto, ya vimos el primer punto, Jesucristo vino ¿a qué? A salvar la humanidad. Como segundo punto, Jesucristo vino ¿a qué? A redimirnos. Como tercer punto, Cristo vino a redimirnos y vino a liberarnos, a libertarnos porque éramos esclavos del pecado. Y como cuarto punto, el sacrificio. Déjeme decirle, el sacrificio de Cristo es lo único que puede salvar a la humanidad. Sin ese sacrificio nadie será salvo. Ese sacrificio lo acepté yo hace 34 años y tengo la seguridad
de que fue lo mejor que yo hice y puedo ir a la presencia de Dios. Y tú no sé cuántos años tienes o llevas en el Evangelio, pero si tú aceptaste la razón de que Jesucristo vino a salvar, a libertar y a redimir, déjeme decirle, vas a ir a la presencia de Dios. Porque es ese sacrificio. Muchas personas hacen sacrificios para poder ir a Dios y para que sus pecados sean perdonados. Déjeme decirle, no hay sacrificios sobre la faz de la tierra. No hay sacrificios bajo el cielo que pueda salvar a una persona, sino solamente en Cristo. Como vimos en Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación. Nada que usted pueda imaginar sobre la tierra, de comprar un tiquete, de irse directamente o de hacer las mejores obras, déjeme decirle, no sirve para nada. Tú necesitas, persona que me escucha, recibir a Cristo. Cuando tú aceptas esta verdad, déjeme decirle, vale la pena lo que hizo Cristo. Quiero invitarlos allí a Hebreos 9:24. Hebreos 9:24. Vamos a leer del 24 hasta el 26 y vamos a ver allí que el sacrificio de Cristo fue suficiente para salvar la humanidad. No necesitas agregar nada, no necesitas dejar nada ni guardar nada. Déjeme decirle, el sacrificio de Cristo es suficiente, porque Él abolió la ley. Nadie puede guardar la ley, por eso Jesucristo vino a guardar la ley. Y como dice aquí Hebreos 9:24 y 25, 9:24, 25 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó ¿cuántas veces? Una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Oye, hermano, el sacrificio de Cristo es lo único que puede salvar. No hay nada que agregar, no hay nada más que hacer, no necesitas pagar algo para poder tener acceso. Simplemente ponga tu mirada en Cristo. Cristo es el único que salva, no hay otro. Te invito a que pongas la mirada en Cristo. Si tú pones la mirada en Cristo, déjeme decirle, la obra que hizo Cristo es suficiente para salvarte y llevarte a la presencia un día cuando mueras. Entonces aquí vemos que Él se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Es el único que puede perdonar el pecado, hermanos. Antes de la muerte de Cristo, nadie tenía acceso a Dios. Déjeme decirlo. Pero hoy tú puedes entrar a la presencia de Dios. Hoy tú puedes entrar allí al lugar santísimo. Antes podía entrar el sacerdote una vez al año, y eso con sangre, ofreciendo sacrificio por sí mismo y por los del pueblo. Si él no cumplía estas condiciones, déjeme decirle, hermano, tal vez entraba y no podía salir del lugar santísimo. Ahora, ¿qué pasó cuando Cristo murió? Según la Biblia nos dice que cuando Cristo murió, se abrió o se rasgó el velo de arriba abajo. ¿Por qué se abrió? ¿Por qué se rompió? ¿Por qué se rasgó? Para poder tener acceso. Ya tú y yo tenemos entrada directa a Dios. ¡Qué bueno! Eso no se podía hacer. Ahora tenemos acceso libre. Tenemos libertad para podernos acercar, para llegar a Dios. Pero esa libertad es por medio de Jesucristo. Amén. La obra de Jesucristo es superior a la del sumo sacerdote. Déjeme decirle, el sumo sacerdote presentaba su sacrificio
por su pecado, presentaba el sacrificio por el pueblo, entraba allí al lugar, pero volvía y salía y al año siguiente podía volver a entrar y haga sacrificios. Si vivía 60 años un sacerdote tenía que hacer 60 sacrificios. Pero aquí la Biblia le está diciendo un solo sacrificio y para siempre. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, para ir aquí terminando, déjenme decirles que la obra de Jesucristo siempre fue mejor que la del sumo sacerdote, porque Él es el sumo sacerdote hoy. Ahora, como conclusión, déjenme recordarle, la Biblia nos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Déjenme decirle, si no aceptas la sangre de Jesucristo para que limpie tu pecado, déjeme decirle, no hay remisión. Y tú, perdóname que se lo diga, estás todavía en pecado. Persona que me escucha. Y aún hermanos, les digo así hermanos, pero de pronto algunas personas que van a la iglesia, pero no han entregado completamente su vida a Jesucristo, posiblemente necesita de la sangre de Cristo. Amén, hermanos. El sumo sacerdote podía entrar, vuelvo y les digo, una vez al año. Tú y yo podemos entrar todos los días. Está abierta las 24 horas. Si es bueno el sacrificio de Cristo, no es bueno. Pero yo veo que es muy bueno. Ahora, Él ofrecía sacrificio por sí mismo y por el pueblo. Ahora, Jesucristo dice que entró una vez y para siempre. Y con un solo sacrificio, déjeme decirle, con un solo sacrificio, el hombre es salvo. Es liberado del pecado. Es redimido con un solo sacrificio que hizo Cristo. No se necesita más sacrificio. Ahora, ¿por qué tuvo que hacer ese sacrificio Cristo? Ya terminando acá, hermano, déjeme decirle, porque el hombre es impotente para salvarse a sí mismo. Ningún ser humano se puede salvar por sí mismo, o por ser buena gente, o por hacer buenas obras, o por hacer cosas extraordinarias, o por ser el hombre más notable de la historia. No, nada. Porque tú hayas hecho cosas buenas, no te vas a salvar. Necesitas de Jesucristo, y por eso este mensaje lo estoy llevando a cabo, es para que tú entiendas, hermano, hermana, que no estás andando correctamente. Déjeme decirle, la sangre de Cristo vale. Y si tú no estás arrepentido de tus pecados y sigues jugando con las cosas de Dios, déjeme decirle, estás pisoteando la sangre de Cristo. ¿Y qué te espera? Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Por eso dice la Biblia que para esto apareció el Señor Jesucristo, para quitar el pecado y dar perdón eterno. A eso vino. Entonces tú no estás por fuera, amigo, persona que me escucha, hermano, que tal vez estás todavía como a medias, como que todavía no has tomado una decisión firme, como que todavía no eres fiel con las cosas de Dios, que todavía juegas con las cosas de Dios. Déjeme decirle, todavía hay esperanza mientras tenga vida. Pero no dejes pasar el tiempo. Lo que tú puedas hacer hoy, hazlo. Mañana puede ser tarde. Entonces, hermanos, Cristo salva, Cristo libera, Cristo redime, y el sacrificio de Cristo es únicamente válido. Un solo sacrificio. No hay nada más que tenga que ser el hombre para ser salvo. Amén, hermanos. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre, yo te doy muchas gracias, Señor, una vez más por este privilegio que tú me has dado de dirigirme nuevamente a tu pueblo. Gracias, Dios, por este privilegio que tú me das. Pero la honra y la gloria sea para ti, Padre del cielo, Señor. Espero que este mensaje, Señor, nos ayude, Señor, no solamente para volvernos a reconciliar contigo, porque, Señor, yo no lo hago para que nos reconciliemos. Yo lo hago es para que nosotros entendamos que Cristo dio su vida por cada uno de nosotros y que ese sacrificio es importante para nosotros y que debemos aceptarlo, porque aquel que lo rechaza está acarreando condenación. Pero si alguna persona está viendo este mensaje, está analizándolo, déjenme decirle, estás a tiempo de poner su mirada en Dios.
en Jesucristo. Si tú lo haces, persona que me está escuchando, déjeme decirle, Dios te va a perdonar los pecados y te va a dar vida eterna. No dejes pasar esta oportunidad, no ignores este mensaje, ponlo presente para que verdaderamente pases la eternidad allí con Jesucristo y no vayas a pasar la eternidad separado de Él. La honra y la gloria sea para ti, Padre del cielo. Muchas gracias te doy en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.